Casos que realmente alarman, que llevan a pensar en manos de quién dejamos a nuestros abuelos. Un video registrado en Chajarí, en la provincia de Entre Ríos, demuestra los malos tratos a los que era sometida una persona que estaba viviendo en un asilo de ancianos y que realmente recibía malos tratos. Tristísimo, una persona de 65 años que, bueno, realmente a uno le parte el corazón ver esa persona que la trata como un animal sin ningún tipo de piedad. Bueno, vamos a compartir, ahí lo estamos viendo en este momento. Levantate. ¿No querés el taco romo? ¿Querés el taco romo? Levantate. Levantate. ¿No vas a mover? Bueno, te quedarás ahí. Te quedarás ahí. Bueno, este lugar no contaba con la habilitación correspondiente, después dijeron desde el municipio de Chajarí y además inmediatamente han clausurado también este lugar y a esta señora la llevaron a un lugar donde, bueno, la revisaron, la trataron también porque no estaba, se notaba que por esta no se podía ni levantar esta persona. Esto fue registrado por un video, pero lo más triste es que seguramente es solo una de las escenas y de los momentos que ha tenido que padecer ella y sus compañeros allí en este asilo de Chajarí, que como decíamos ya ha sido clausurado. Pero también hay otra cuestión que tiene que ver con los casos que se repiten, porque a lo largo de estos días, no hay que irse muy lejos en el tiempo, hemos conocido distintos casos de asilos que son clausurados también porque los abuelos están en condiciones infrahumanas o porque no reciben la atención adecuada, porque los asilos no tienen la habilitación correspondiente, y de allí el PAM y las policías llevan adelante operativos para cerrar, clausurar y tratar de llevar a un mejor lugar a estos abuelos. En el fondo, un gran tema, que es la de las personas que quedan solas y no hay quien las atienda, terminan siendo abandonados o dejados en algún lugar donde no reciben el trato que deberían, ¿no? Sí, y esto queda claro que hay que, nos invita a cambiar la mentalidad, a tomar conciencia de esta problemática y de empezar a integrar más a los abuelos también, bueno, a los adultos mayores. Por eso vamos a compartir ahora acá en Televideo Federal, vamos a conversar con alguien que se especializa en eso y nos va a seguramente presentar algunas claves también para tomar mucha más conciencia con respecto al trato hacia todas estas personas que lo necesitan tanto. Diego Bernardín es médico de familia y gerontólogo y lo invitamos acá, le damos la bienvenida esta mañana. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mercedes. Muchas gracias por el llamado. Gracias. Bueno, compartíamos antes, doctor, un video que llega desde la provincia de Entre Ríos, pero que lo decíamos es una triste postal más del abandono, las formas de maltrato, las que son sometidas muchos adultos mayores en los asilos, pero que en el fondo hay una realidad que no se está atendiendo, se está atendiendo mal. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué es lo que está pasando con los adultos mayores en nuestro país? Bueno, lamentablemente, a ver, lo que acabamos de ver en el video realmente es dramático, es lamentable, es muy triste y como ustedes recién también mencionaban, es un caso que por suerte pudo ser, digamos, grabado y a partir de lo cual se pudo hacer una denuncia, pero tenemos que pensar que estos son los menos, realmente es una situación, lo del abuso y el maltrato, que tiene toda una connotación desde el punto de vista médico y desde el punto de vista social. Lo que es importante es poder entender qué características tiene el maltrato. Y voy a señalar dos de ellas para un poco ya empezar a dejar conceptos que me gustaría que la comunidad pueda tener en claro. Bien. Lo primero es que el maltrato se define porque se produce dentro de una relación donde lo que prima es la confianza. Entonces, esto es fundamental, porque el maltrato está comprobado que generalmente sucede en la familia
con el cuidador primario o con las personas allegadas que están a esa persona, que generalmente está en una situación de dependencia o de asimetría. Y el otro punto importante es que el maltrato no solo puede ser, como recién lo vimos, que tenía una connotación fundamentalmente física y psicológica, sino que también puede ser financiero y puede ser sexual. O sea, el maltrato tiene varias aproximaciones y es claramente, como les digo, algo que sufre entre el 10 y el 15% de la población mayor, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿10% de la población está sometido a este tipo de tratos? 10% de la población de mayores, sí, aproximadamente. Claro, entre el 10 y el 15%, porque, a ver, muchas veces el maltrato no pasa por un insulto, como fue este caso. Les doy un ejemplo. A veces vemos los conductores de autobuses, de colectivos en la ciudad, la forma brusca, agresiva de conducir que tiene. La persona mayor, que está siendo como pasajero, es pasible de sufrir una caída, de sufrir un golpe, de sufrir un empujón, o por ejemplo, simplemente una mala contestación. Miren, según la encuesta nacional de salud y calidad de vida de las personas mayores que tenemos en Argentina en el año 2012, y a pesar de que parece lejos, es lamentablemente lo único que tenemos hoy como registro fidedigno de lo que pasa con las personas mayores, los lugares donde las personas mayores manifiestan haber sido peor tratadas suelen ser las oficinas públicas, suelen ser los bancos y suelen ser los consultorios médicos, aunque a ustedes les parezca mentira. Ay, qué barbaridad lo que usted está diciendo. Digo, qué increíble, ¿no? Conocer así más datos, porque uno se imagina un montón de realidades. Esta realidad del adulto mayor viene desde hace un tiempo, se ha intensificado también ahora en la actualidad, porque además cada vez son más. Mire, estamos viviendo una nueva longevidad definida fundamentalmente, primero porque estamos viviendo más tiempo, como bien acaba de decir. Sí. Segundo, porque cada vez más personas mayores están llegando a esa edad. Hoy en Argentina a una persona que cumple 60 años le quedan, en términos promedio, aproximadamente 25 años más de sobrevida, de expectativa de vida. El tercer punto es que se está viviendo con nuevos roles. Hoy las personas mayores, por ejemplo, son una masa de votantes muy importante, algo que tienen que entender los políticos, sobre todo cuando se orientan a la política pública. Y el cuarto punto interesante es que se está viviendo con otra intensidad. Hoy estamos viendo que no hace falta ser un Rolling Stone y tener más de 75 años para salir de gira por el mundo. Hoy las personas mayores se están separando después de los 60, se están volviendo a enamorar después de los 70, están decidiendo dejar de ser abuelos en términos clásicos para poder disfrutar este último tramo de vida. Y algo que me parece que es muy importante, cuando hablamos de las personas mayores, como dice esa canción de Alberto Cortés, los demás, las personas, los seres humanos solemos poner en el otro las cuestiones propias muchas veces. Sí. Los mayores vamos a ser nosotros, claro, si todo va bien. Entonces, cuando hablamos de abuso y maltrato, yo creo que lo más importante es poder pensarlo desde la posición de los derechos, de las personas mayores con los mismos derechos que tenemos el resto de la población. Claro, tienen que ser integrados ¿Por qué todos? cuesta tanto, no? ¿Por qué hablar como tiene razón Diego? ¿Por qué hablar de los adultos mayores como si fueran extraños, como estuvieran en otro apartado, en otro lugar? Somos todos una misma sociedad y tienen que formar parte, integrarlos también en diferentes actividades. Sí, claramente. Además, hoy el tramo de la población que más está creciendo en términos demográficos son las personas mayores, porque las personas estamos dejando de tener hijos. Nuestros padres han tenido 3, 4 hijos, nuestros abuelos han tenido 6, 5, 7, y nosotros apenas estamos teniendo 1 o 2. Entonces hoy demográficamente estamos viviendo un término de una nueva longevidad. Como en algún momento aparecieron los derechos de la niñez a partir del siglo XX, como apareció la figura del adolescente después de la Segunda Guerra Mundial, hoy están apareciendo las personas mayores, se están haciendo visibles. Y son personas mayores que han vivido tiempos de la humanidad como nunca antes se han vivido. Han visto las guerras mundiales, han visto caer el muro de Berlín,
han visto la píldora anticonceptiva que generó libertad en las mujeres fundamentalmente y han sido partícipes de conquistas sociales muy importantes. Entonces, no esperemos que sean mayores calmos, mayores quietos, ¿de acuerdo? Van a ser personas muy protagonistas de nuestra comunidad. Pero estoy pensando también que ellos vivieron otra relación con sus mayores, porque a sus padres se encargaron ellos mismos de atenderlos, los llevaron a su casa, los cuidaron hasta el último minuto de su vida, y hoy esa historia no se está repitiendo con ellos. Sí, y gran parte de eso que usted comenta es lo que muchas veces da origen a esta situación del abuso y el maltrato. La figura del cuidador. Hoy todas las personas que tenemos menos de 60 años tenemos que pensar que en algún momento de nuestras vidas vamos a ser cuidadores. Es más, estamos aquellos que tenemos entre 40 y 55, somos los llamados generación sándwich, porque hemos cuidado o estamos cuidando a nuestros hijos y en algún momento vamos a tener que cuidar a nuestros padres, lo cual claramente y desde el punto de vista social es un desafío importante. Un desafío importante donde se requieren dos tipos de compromiso. El primero del gobierno, del Estado, la presencia del Estado. El Estado es quien tiene hoy las mayores posibilidades y los mayores recursos de brindar una atención a la dependencia y al cuidado del mayor. Y por otro lado, el compromiso familiar, porque en definitiva quien está más en contacto con ese mayor dependiente o que requiere cuidados es la familia. Y es allí donde habitualmente hay que estar atentos para detectar el abuso y el maltrato, y por eso la importancia, por ejemplo, de un médico de familia que conoce toda la dinámica del hogar, los roles familiares y por supuesto la situación de salud de sus integrantes. ¿Y qué pasa con el abandono? Aquellas personas que están directamente abandonadas, valga la redundancia, en un asilo, que no reciben visitas asiduamente. ¿Se nota una degradación en su salud, en su estado general, en la cuestión psicológica? Debe haber un impacto tremendo en ese sentido, ¿no? Sí, claro, sobre todo en lo que usted comenta, la soledad no elegida, porque hay personas mayores que deciden y quieren estar solas, pero cuando la soledad es no elegida, claramente hoy sabemos que las personas solas, digamos, que no eligen estar solas, viven menos. El ser humano es un ser humano social, es un ser humano que requiere para su estímulo cognitivo el contacto con otras personas. Hay estudios que muestran que las personas que habitualmente son más felices, tienen mayor satisfacción de vida, personas mayores, son aquellas que tienen más contacto social. Y esto tiene que ver con el encargado del edificio, con las vecinas, con los hijos, con los nietos o con el almacenero o el verdurero. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las personas de los asilos que usted comentaba, bueno, ahí lo que mencioné antes, la necesidad, la presencia del Estado para poder dar cobertura, para poder dar soporte a esa situación. Y después tenemos otras estrategias que hay que explorar. Por ejemplo, las personas mayores muchas veces quieren hacer trabajo voluntario. Los jóvenes en las universidades muchas veces se ven enriquecidos de lo que se llama la relación intergeneracional. Los estudiantes de la salud, en mi caso que doy clases en las facultades de medicina, habitualmente solemos llevar a los estudiantes porque aprenden y al mismo tiempo estimulan a esas personas mayores. Estas son estrategias que tenemos que desarrollar a nivel comunitario y que ya se han practicado con mucho éxito en otras partes del mundo. Claro, es un beneficio para ambas partes. Sí, claro, es que es la solidaridad bien entendida. Cuando hablamos de solidaridad, siempre se piensa en un dador y un receptor. Y la solidaridad es, los dos dan, los dos ganan. Y en el caso de la solidaridad intergeneracional, no es inventar la rueda. Esto, como dije antes, hay muchas prácticas, lo hemos hecho en otros países. En mi caso pude trabajar con esto en España, en Brasil, en Estados Unidos, y claramente el beneficio es para las dos partes. No se olviden que las personas mayores son bibliotecas, son capitales de tradiciones, de valores, de educación, de sabores, porque transmiten costumbres, transmiten tradiciones. No nos podemos dar el lujo de no aprovechar ese banco de experiencias que son las personas mayores.
Qué interesante, Diego, todo lo que estás diciendo, porque es así, uno tiene que no olvidarse de eso. Primero, algo importante que dijiste, que todos en algún momento vamos a ser mayores. Sí, como vos dijiste, si todo sale bien, vamos a ser mayores. Por lo tanto, uno tiene que ponerse en el lugar porque en algún momento lo vamos a vivir, no ver como algo extraño. Y además valorarlos y honrarlos también, que es lo que nos estamos olvidando de hacer. Por supuesto, mira, hay un dato que es importante. Así como existe el Día Internacional contra el Abuso de las Personas Mayores, que es en el mes de julio, sí, existe el Día Internacional de las Personas Mayores, que es el 1 de octubre. Entonces invito a las autoridades de Río Cuarto o a las autoridades provinciales a que tomen este día. Hay tiempo, estamos recién a comienzos de marzo, tenemos tiempo octubre, para que puedan generar actividades que aumenten la concientización. Y por otro lado, una invitación a vos, a mí, a quienes nos están mirando. Pensemos, imaginemos cómo nos gustaría ser de personas mayores, cómo nos gustaría que nos traten, cómo nos gustaría vivir. Y te puedo asegurar que si todos hacemos ese ejercicio, las personas mayores de hoy o las de mañana, que vamos a ser nosotros, seguramente vamos a estar mucho más y mejor integrados a nuestra comunidad. Bueno, un excelente mensaje sí, que nos deja pensando un montón. Diego, te agradecemos por este tiempo, porque sabemos que tenés una agenda muy apretada, porque sos docente, sos médico, sos columnista en muchos medios del país y colaborás con mucha gente también del exterior y nos has permitido charlar con vos estos minutos y seguramente en alguna otra oportunidad volveremos a consultarte. Un gusto muy grande. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos allí. Gracias. Hasta pronto. Qué bueno escucharlo. A Diego. Realmente. Y ese ejercicio, nos quedamos con el ejercicio que nos dio al final. Me parece que no tenemos que olvidarnos de eso, de pensar cómo nos gustaría a nosotros llegar a la vejez y cómo nos gustaría que nos traten. Sí, porque tenemos la tendencia a pensar en una juventud eterna, que siempre nos vamos a encontrar en el estado en el que estamos ahora. Claro. Y lamentablemente no.